En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hija, buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día martes, empezamos el día con el Evangelio del Señor. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, divino Creador. Verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama mi intelecto, tiene luz. Disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado y la de mi ignorancia. Y concédeme una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método fácil de aprendizaje, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que Jesús nos ha encomendado. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos, y es un solo Dios. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, pidiéndole ya que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de una alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesucristo, purifica nuestra mente, nuestro corazón y nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos quieres enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y rectamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que vas a plantar dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón. En una sola palabra todo el ser de todas aquellas personas que están viendo este programa. Cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, como cosa, como propiedad tuya. Amén, amén, amén. Evangelio del día de hoy, martes. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hechos 4, del 32 al 37. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, del Señor Jesús, con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuiría según lo que necesitaban cada uno. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa consolado, que era levita y natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 92. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor reina vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. El Señor reina vestido de majestad o majestad. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre, y tú eres eterno. El Señor reina vestido de majestad. Tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin términos. El Señor reina vestido de majestad. Juan 3, del 5 al 7. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede suceder eso? Le contestó Jesús: ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? Te lo aseguro, de lo que sabemos hablamos, de lo que hacemos, lo que hemos visto damos testimonio. Y no aceptáis nuestro testimonio. Si no creeréis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí, el Señor reina vestido de majestad. Majestad. De rey. De rey, dices tú, de rey.
¿Y cómo te lo imaginas? Bueno, Vestido de majestad. majestad de rey, pues no lo creo como los reyes que traen su capota y eso, pero sí su capa me la imagino que es sencilla, como su vestidura, con su corona de espinas. Ya, el Salmo, Apocalipsis 19 describe cómo Jesús se viste de majestad o majestad. 19 versículo 13 en especial dice: y vi un caballo blanco y en él estaba montado un rey bañado con la sangre. Ese es el vestido de Jesús. Por eso su reino aquí en la tierra, Él está así. Crucificado. Cuando tú entras a la iglesia, ¿qué es lo primero que ves? Al fondo, al rey vestido de majestuosidad. Tú dijiste, tiene una corona de espinas, sí, la tiene efectivamente, porque así es el rey de nosotros. Su vestido es rojo, como la púrpura, sangre derramada por ti, por mí, para el perdón de nuestros pecados. Nosotros que no lo merecemos, Él es nuestro rey. Él quiere, si Él es rey, Él quiere reinar en tu vida y reinar en la mía. Por eso este Salmo 92, es el que se canta 3 veces antes en el periodo del Shabbat, cuando los judíos celebran el Shabbat. Yo te apuesto que los adventistas ni siquiera saben esto. Este salmo se canta porque habla del reinado de Dios en la vida del ser humano. Si Jesús es mi rey, yo tengo que someterme a la voluntad del rey. Por eso el Salmo dice en el versículo 2, mira, habla Señor, que tu siervo escucha. Bueno, leamos desde el primero. Vamos. ¿En el Salmo? Sí. El Señor reina, vestido de majestad. El Señor vestido y ceñido de poder. Así está firme el orbe y no vacila. Tu trono está firme desde siempre y tú eres eterno. Mira, dice el Señor reina y la orbe está firme. Firme quiere decir que no se va a mover. Lo que Dios instituyó para la salvación del ser humano, los mandamientos y sacramentos, Dios no los va a cambiar. Aunque venga el diablo y los quiera cambiar en estas fechas, el diablo quiere quitar la Eucaristía, no va a poder, porque está escrito, Él reina, Él es majestuoso, Él es poderoso, y la orbe no se va a mover porque Él no la quiere que se mueva. Él dejó una doctrina y esa doctrina se va a enseñar, aunque los protestantes enseñen falsas doctrinas, no se va a mover. ¿Por qué? Porque es instituida por Dios. Y el versículo 2 dice: tus mandatos son fieles y seguros. La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. Por eso la iglesia es santa. Tu santidad es el adorno de tu casa. La única casa que Jesús tiene es la iglesia católica. Por eso les cae gordo a los protestantes. ¿Por qué la llaman santa? Porque la iglesia es la casa de Dios, es Jesucristo mismo. ¿Y por qué santa? Porque sus mandamientos te llevan a la santidad. ¿Cuáles? ¿Los del Antiguo Testamento? No, los mandamientos de Jesús, los nuevos, los sacramentos, te llevan a un mundo nuevo, un día nuevo, una vida nueva, santidad. Los bautismos, confirmación, todos los sacramentos te llevan a una vida nueva. Por eso el versículo 3, mira lo que dice: habla Señor, que tu siervo escucha. ¿Ahí terminó? Sí. Ok. Sigue Juan 3. Juan 3. Mira, pero antes de ir a Juan 3, necesitamos los mandamientos, nos purifica. Señor, tú reinas, y yo quiero que reine, tengo que obedecerlos. Y tengo que obedecerlos, y por eso nos va a enseñar el otro sacramento. ¿Cuál sacramento? El que nos integra a su bendito cuerpo, a Él. Nosotros entramos a la iglesia por su costado. El cuerpo es la iglesia. Por eso al maestro de maestros, uno de los maestros, Nicodemo, bueno, el maestro de maestros es Jesús,
pero Nicodemo también era maestro y mira cómo le fue. Habla, Señor, que tu siervo escuche. ¿Quieres desde el principio? Sí. Okay. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. ¿Y cómo va a ser eso? ¿Me tengo que meter en el vientre de mi mamá? Ay, Nicodemo. ¿Y tú enseñas clases, hijo mío? No, porque nacimos de carne y la carne es pecado. Necesitamos nacer del Espíritu. Hay que bautizarnos todos. Por eso bautizamos hasta los niños. Porque lo dice Colosenses 2:11. Hay que bautizar a los niños. Cumpliendo la ley judía, la que se le dio a Abraham. Dice, circuncidarás a los niños a los 8 días de nacido, por eso Jesús se circuncidó. Es que la iglesia judía no ha desaparecido, la iglesia judía continúa en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque nuestro rey es judío y Jesús no quitó las leyes de Dios, solamente ¿cómo se puede decir la palabra? No se puede decir modernizó, sino las perfeccionó, les dio más sentido para que nosotros la pudiéramos cumplir. Pero las mismas fiestas que el judío cumple, las hacemos nosotros en la iglesia católica. ¿Por qué? Porque nuestra iglesia es mitad judía y mitad católica. Judía por nuestros padres y católica porque pertenecemos al mundo y Dios nos rescató de ese mundo y nos trajo. Por eso somos dos mundos juntos. Y Nicodemo, tienes que nacer. Al nacer el bautismo te incorporas y tú no sabes que el Espíritu dice, ¿cómo va la frase? El Espíritu es como, él te lleva a un lado y te trae a otro. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede suceder esto? A ver, espérame. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. ¿Cómo? El Espíritu te lleva para un lado, te lleva para otro, es lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú naces, tú no sabes lo que Dios va a hacer contigo. Cuando tú naces a la vida celestial, por medio del bautismo te incorporas a la iglesia y dentro de la iglesia el Espíritu Santo se va a mover dentro de ti y no sabes a dónde te va a llevar. Yo hace 25, 30 años era un miserable borracho y ahora predico palabra de Dios por 25 años. Y ahora el que era borracho le dice a los borrachos ya no tomen. ¿Por qué? Porque tú no sabes a dónde te va a llevar Dios. Lo único que yo hice es poner la confianza en Dios. Él es el Rey y si Él es el Rey, uno se tiene que someter a sus mandamientos y sacramentos. Es lo que hice yo. Los trato de llevar a cabo para sentirme bien con Él y llegar a la santidad. ¿Se puede llegar a la santidad? Claro. Me ha tocado la gracia de estar enfrente de gente endemoniada y cuando estoy enfrente de ellos empiezan a decir, yo no te quiero ver a ti, lárgate de aquí, lárgate de aquí. ¿Y quién soy yo? Un miserable pecador. Soy un miserable pecador. ¿Pero qué ven ellos? A Dios aquí. Cuando tú comes el cuerpo y la sangre de Cristo y tú te bautizas, es Jesús quien vive en ti. Tú ya no vives, es Jesús. Tienes que hacer su voluntad. Él es el Rey. Él se subió a un burrito y dice que lo jalaba y lo jalaba para otro lado. El burro era nuevo y lo llevó a Jerusalén. Así debemos ser nosotros, como el burrito se dejó guiar para que nos lleve a Jerusalén. ¿Y luego qué le dijo Nicodemo? Le contestó Jesús, ¿y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? De lo seguro, de lo que sabemos, hablamos, de lo que hemos visto, damos testimonio. ¿Y no aceptáis nuestro testimonio? Hombre, pausa. Le dice a Nicodemo, oye, tú eres maestro, pastor. Usted que dice que la Eucaristía es un símbolo, usted es maestro y enseña. Oiga, pastor, usted que dice que los niños no, usted es maestro y enseña y no entiende, no comprende. Oiga, pastor, usted que pide diezmo por todas las cosas, no entiende. El reino de Dios es muy diferente al reino de este mundo. Le dijo, ya no habla en singular, ahora va a hablar en plural. Si nosotros hablamos de las cosas de Dios es porque las comprendemos. Cuando dice de nosotros, ¿de quién habla? A ver, hija. Dice, Léelo. ¿sí? Léelo. Dice,
Y si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo A creeréis? ver, no, atrás. Ok. ¿Y tú, el maestro? Ajá, dale. ¿Y tú, el maestro de Israel, no lo entiendes? A ver, aquí va a hablar en plural, mira, habla. Te lo aseguro, de lo que sabemos, hablamos, de lo que hemos visto, damos testimonio. A ver, de lo que sabemos, hablamos, de lo que hemos visto, damos testimonio. ¿De quién está hablando? Porque está hablando en plural. De todos, ¿De cuáles todos? o sea, todos nosotros. ¿No? No, habla de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De lo que hablamos, porque los tres son uno. De lo que hablamos, damos testimonio. Porque para dar testimonio necesitamos ser tres. Lo dice la ley. El Padre dice, por eso el Padre, yo, Hijo y el Espíritu Santo damos testimonio de lo que hablamos y decimos y vemos. Esto es celestial. Si yo te digo, bautízate, porque esto viene de Dios. Si yo te digo, ve a la confirmación, porque es de Dios. Si yo te digo, come el cuerpo de Cristo, porque es de Dios. Esto te va a llevar a la santidad. Pero si te explico cosas celestiales con cosas terrenales y no me entiendes, ¿cómo le puedo hacer? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si no creéis cuando os hablo de la tierra, ¿cómo creeréis cuando os hable del cielo? Ahí termina. No. Dale. Porque nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre, lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre. Ponle pausa, madre. Dice, no entiendes lo de la tierra. El que bajó del cielo es el mismo que subió al cielo. ¿Qué te está diciendo? Yo soy Dios, hijo. Y si yo les di mandamientos y sacramentos, cúmplanlos. Porque así como Moisés elevó la serpiente en el desierto, ¿qué pasó en el desierto? ¿Qué pasó en el desierto? El desierto representa la providencia de Dios, dependencia total de Dios. ¿Qué pasó ese día con Moisés? ¿Por qué lo lleva? ¿Por qué Jesús lo trae aquí a la escena? ¿Te acuerdas tú de qué pasó? ¿Os explico? ¿Fue cuando del agua? Pues empezaron a quejarse. La queja principal era, ya estamos hartos de este pan Tenemos insípido, que no tiene sabor. El pan es la Eucaristía, el pan bajado del cielo, el maná. Y Dios oyó. Dios oye cuando dices, este es un símbolo. Yo no me caso, yo no hago esto, yo no hago... Dios oye y se harta. Les mandó serpientes y a todos los pica, murieron muchos. ¿Y qué hicieron? Fueron con el líder de la iglesia. Moisés, ve tú, oren ustedes, no, ora tú con él. La iglesia fue instituida ¿para qué? Para que interceda por nosotros. E intercedió Moisés. ¿Y qué dijo Jesús? Hazte una asta y pon una serpiente ahí. La palabra asta significa estaca, pero también significa milagro. ¿Qué quiere decir? Que va a aparecer un milagro ahí. Esto está escrito en el original, es lo que significa. Y pone una serpiente. Con esa serpiente va a ocurrir un milagro. Sí. Cuando se quejen de mí y los muerda la serpiente, Satanás, mírenla ahí colgada. Eso es lo que va a pasar con ustedes. ¿Y qué hicieron? La miraban y se arrepentían y Dios los perdonaba. Bueno, de la misma manera, sí, el Hijo del Hombre significa siervo, el que va a servir, el que viene a servirte a ti y a mí. Y qué triste que nosotros queramos que nos sirvan, no, nosotros tenemos que servir si somos hijos de Dios y del mismo Rey. Así el Hijo del Hombre tendrá que ser elevado. ¿Para qué? Para que cuando tú cometas errores y pecados, veas lo que le pasó a mi hijo por tu culpa, por tu terquedad y por mi necedad.
Por eso cuando entramos a la iglesia somos unos miserables pecadores y cuando vemos a Cristo nos debemos arrepentir y por eso nos ponemos de rodillas, no para pedirle, Señor, te pido por esto, no, te pido perdón, Padre, porque soy un miserable pecador y no te he sabido valorar. Por eso Satanás les enseña a sus discípulos, quiten los Cristos de las casas, quiten las imágenes. ¿Por qué? Porque le da un pánico ver lo que le va a pasar. Porque le da un pánico que la gente vea a Cristo y recapacite y renuncie a ese miserable pecado. Y la gente bien obediente. Que Dios tenga misericordia de ellos. A Cristo se le cree. Mira lo que dice adelante. Habla, Señor, que tu siervo escuche. Amén. Dice, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Palabra de Dios. Si yo creo en lo que Jesús, la palabra de Dios, lo que Él enseña, lo que Él pide, los mandamientos que Él instituyó, yo los creo, tendré vida eterna. Ay, no han leído, dice el Señor, allá en San Juan 6, versículos 53 al 56, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida y vida eterna, porque mi carne es verdadera comida y verdadera bebida es la sangre. Y el que me come y me bebe, estoy en común unión con Él. Por eso Jesús dice allá en San Juan 17, 21, Padre, así como tú y yo somos unos, que ellos y yo seamos unos. ¿Para qué? Juntos formemos un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo altar, un solo sacrificio. Y cuando entendemos todo esto, no basta creer en eso, tenemos que ponerlo en práctica. Por eso el libro de Hechos de los Apóstoles nos dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo leímos el domingo y lo vamos a leer nuevamente el día de hoy. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Hechos de los Apóstoles. Dice, en aquel tiempo... En el... ¿Será Juan? No, Hechos de los Apóstoles. La primera lectura. Ok, 4, 32, 37. Esa mera. En el grupo de los creyentes todos pensaban y sentían lo mismo. Si yo soy católico cristiano y me está reinando mi Padre Jesús en mi corazón, todo pensamiento debe ser igual a todo creyente. No, que yo creo que los bautizados no deben ser los niños. No, es que yo creo que la Eucaristía es un símbolo. No, es que yo creo que yo no debo casarme por la iglesia. No, es que yo creo que yo no debo confesarme con un pecador. No. Todos los creyentes deben tener un mismo pensamiento. Si en la iglesia primitiva todos se confesaban, todos se bautizaban, todos comían el cuerpo de Cristo y todos eran uno mismo, así tenemos que ser nosotros. ¿Por qué y para qué? Habla, Señor, que tu siervo escucha. Lo poseían todo en común y nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenían. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Ahí todos lo poseían y todos eran iguales. Le das una pedrada en la cabeza a Satanás, porque Satanás quiere que sea soberbio, que mi comadre me admire por la casa que tengo, por los carros que tengo, por el cuerpo que tengo, por el dinero que tengo. Allí nadie, todos éramos iguales, dice la palabra de Dios. Ese es un verdadero cristiano. Ahí no hay presunción de nadie, todos se aman y todos se quieren y todos llevan una misma disciplina. ¿Por qué? Porque si yo soy dirigido por Dios, debo dar testimonio. Por eso ellos daban testimonio. ¿Y qué más pasaba? Habla, Señor, que tu siervo escuche. Dice, con mucho valor, y Dios, con mucho valor, y Dios los miraba a todos con mucho agrado. Ninguno pasaba necesidad, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero y lo ponían a disposición de los apóstoles. Luego se distribuían según lo que necesitaban cada uno. Palabra de Dios dice, todos eran igual y eso le agradaba al Padre y nadie pasaba necesidad. Qué rico que no pases necesidad. Las riquezas no son malas, las riquezas son buenas siempre y cuando las sepas tú
llevar conforme a la voluntad de Dios. Y los hijos de Satanás te enseñan aquí, ya ves, todos lo traían a sus líderes, no dicen pastores, no dicen sacerdotes, no dicen apóstoles, no, a sus pastores les traían el diezmo y les traían todo. Si usted vende una casa, traiga el diezmo, Señor. No, Señor, eso se lo leen a usted, pero no le leen lo próximo que decía, y lo repartían con la gente necesitada. Vaya y pídale a un pastor, dígale, ¿sabes qué, pastor? No tengo para pagar la renta de mi casa, ¿me puede dar de lo que se diezmó el día de hoy? Y le va a dar. Que Dios tenga misericordia de ellos. Si es la verdadera iglesia, todo lo reparte entre los pobres. Mire, le voy a dar un testimonio pequeño. Nosotros cuando perdimos la casa, yo lo he platicado muchas veces, nos quedamos completamente en la calle. Tenía un salario de $20 y pasé a un salario de $7 la hora. Y Jesús, mi Señor, algo iba a hacer conmigo. Teníamos que ir a pedir comida a la iglesia, a la católica. Nos daban comida, nos pagaban los recibos de luz, nos pagaban el recibo del agua, nos ayudaban para la renta, y aquí está mi esposa de testigo, que no le estoy mintiendo. ¿Y cuántas veces usted ha oído decir que la iglesia presuma todo esto? Nunca. Pero había hijos de Satanás que no tenían necesidad de eso. Iban de iglesia en iglesia pidiendo dinero. Esos no son del cuerpo de Dios. Esos son unos malditos rateros. Que Dios tenga misericordia de ellos, que les conceda el don de fe, se arrepientan, se conviertan y se acerquen a Dios, porque Dios es misericordioso. Nosotros cuando ya, y bendito sea Dios, nos empezó a bendecir nuevamente, dejamos de asistir a pedir. Ahora nos tocaba ayudar. Cuando yo tengo necesidad, se me ayudó. Ahora no tengo necesidad, ahora ayudo, porque hay prójimos ahí que necesitan de la ayuda de Dios. Haga usted lo mismo. Si usted es hijo de Dios y Jesús reina con majestad, pues que reine, no fuera, sino dentro de su corazón. Que así sea. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.